En Gálatas 5:19 habla de las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Entonces, si nosotros andamos en la carne, manifestamos todas estas obras, ¿verdad? Por eso necesitamos rendirnos a los pies de Cristo para andar en las obras del espíritu. Pero yo voy a hablar en este momento sobre las enemistades. Yo estuve checando y dice aquí que la enemistad es un odio profundo y una oposición activa a Dios y a su voluntad. Es una característica de la naturaleza pecaminosa o carnal que separa a las personas de Dios y se manifiesta como hostilidad, rencor y rebelión. Representa lo opuesto al amor ágape y es un estado que Jesús vino a vencer con la reconciliación, derribando el muro de separación entre judíos y gentiles y llamando a los creyentes a amar incluso a sus enemigos. Esto lo vemos en Gálatas 5:20, pero en Romanos 8:7 también. Aquí en Gálatas es con las personas, ¿verdad? De persona a persona. Y en Romanos 8:7 es contra Dios. La enemistad, aquí dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, cuando nosotros tenemos una enemistad con la gente, nosotros tenemos enemistad con Dios, ¿verdad? No es lo que no. Hay un versículo que dice que lo que nosotros hacemos, lo hagamos. Dice, lo que hagan, háganlo para Dios. Entonces, el trato que le damos a las personas, pues es el mismo trato que le estamos dando al Señor, ¿verdad? Porque Él está con nosotros. Y es algo que debemos de hacer conciencia. No lo vemos, pero Él está. Entonces necesitamos tener cuidado en nuestras actitudes. Y claro que sí hay personas que son difíciles en la iglesia y quizá nosotros seamos ese tipo de persona, ¿verdad? Pero vamos a suponer que nosotros somos bien buena onda y que los otros son difíciles de querer o tienen actitudes bastante desagradables. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es guardar nuestro corazón. Por decir, si hay alguien que es muy grosero o quizá hay alguien que es muy chismoso, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón y vamos a conocer a esa persona, ¿verdad? Porque en algún momento su forma de actuar nos va a hacer, nosotros lo vamos a conocer. Por decir, alguien que es chismoso, en algún momento nos vamos a dar cuenta. Entonces, la forma en que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, pues es no contarle nuestros asuntos personales. Inclusive nosotros tenemos a quien contárselos, pero no acudimos a él, sino que buscamos a la persona. Sí, nosotros podemos platicarle nuestras cosas al Espíritu de Dios, que Él está aquí. Pero sin embargo decidimos contárselo a las personas y es cuando nos encontramos con alguien que es chismoso y que luego anda comentando nuestros asuntos con alguien más. Entonces ahí es el guardar en nuestro corazón, es ni siquiera contar nuestras cosas, mejor platicarlas con Dios para evitar ese tipo de problemas. Pero bueno, si ya lo comentamos y esa persona ya habló mal de nosotros, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios habla aquí, dice que la enemistad no solamente es enemistad contra las personas, sino que eso es una enemistad que nosotros tenemos contra Él. Y Él nos pide el perdón. ¿Sí? Dice aquí que Jesucristo vino a resolver la enemistad
o a vencerla con la reconciliación. ¿Y cómo es la reconciliación? A través del perdón y también pidiéndole a Dios que nosotros podamos amar a esa persona y verla como la ve Él. Aún nosotros tenemos, nosotros guardamos nuestro corazón y cuando veamos a esa persona, por ejemplo, en la iglesia, pues hay que verla con ojos de amor. Si no la vemos así, hay que pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de amar a quien nos lastimó, porque si no al rato vamos a estar enojados pues con las personas. Puede ser que hasta con todas, porque pues nadie somos perfectos, ni siquiera nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que perdonar y hay que pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, porque eso también es un regalo que Él nos da. Muchas veces yo he escuchado que describen el perdón como un regalo para nosotros. Pues realmente sí lo es, pero también es estar bien delante de Dios y bien con toda la gente. Y vamos a aún nuestras propias necesidades, por ejemplo, de ir y comentar las cosas con alguien. Necesitamos entender que esa necesidad es satisfecha a los pies de Cristo y a Él contarle todo lo que nos pasa. Inclusive hay en los Salmos un versículo bien bonito que dice que Él quita la carga de nuestro hombro. Entonces, cuando nosotros contamos lo que nos sucede al Señor, ese pesar Él lo va quitando poco a poco en la medida que nosotros ahí le vayamos comentando. Puede ser de una sola vez o quizá necesitamos contárselo varias veces hasta que ya esa carga sea quitada de nuestro corazón. Recordemos que Él nos dice que su yugo es ligero, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer eso, pero si vamos con las personas a contarles algo, nos descargamos en ese momento, pero al rato lo volvemos a cargar. Entonces, todo eso empieza, el evitarse problemas, pues empieza desde uno mismo y tener una relación cercana y constante con el Señor. Igual cuando alguien tiene una actitud pues que no es buena, que es grosera o algo, pues claro que a uno le molesta, pero también pues hay que cuidar nuestro corazón de lo que sentimos y pedirle a Dios que nos ayude a ver a esa persona con buenos ojos, sabiendo que está también pasando por un proceso, que Dios le está perfeccionando, que Dios tiene sus tiempos y nosotros pues vamos a estar tranquilos viendo a esa persona con ojos de amor, ¿verdad? Porque Dios nos va a dar esa capacidad si nosotros le pedimos ayuda. Entonces, en vez de sentir o querer alejarnos de la gente, pues lo que vamos a hacer es tratarlos mejor y cuidarnos también, ¿verdad? Guardar nuestro corazón porque de nuestro corazón mana la vida. Y acercándonos al Señor a resolver cualquier situación, contándole a Él lo que nos pasa. Todo se lo vamos a contar a Él, lo que nos hicieron, lo que nos pasa, lo que sentimos, y Él va a ir quitando esas cargas y nos va a dar la sabiduría para aprender a socializar con las personas, incluyendo a las personas de la iglesia, ¿sí? Porque todos estamos en un proceso, todos estamos siendo transformados y quizá esas cosas tengan que pasar para nosotros seguir siendo transformados y darnos cuenta de que nosotros también sentimos o hacemos cosas que ni siquiera sabíamos, ¿verdad? Por eso a veces pasan esas cosas o situaciones, pero acerquémonos a Dios y Él, como dice en su palabra, ¿verdad? Él nos dará socorro. Dice, entra al trono de su gracia para que recibas socorro en el momento oportuno. Entonces, pues es eso, en vez de enemistarnos y de alejarnos de la gente y de pintar nuestra raya y de sentir que la gente es tóxica, no, nosotros debemos guardar nuestro corazón aún de eso y pedirle a Dios sabiduría en el trato con las personas, sabiduría en nuestras conversaciones y sobre todo pues el descanso a través del perdón y la reconciliación. Ese descanso lo vamos a sentir en nuestro corazón. Y es todo. Muchas gracias por escucharme. Dios les bendiga.